Leamos los primeros 6 versículos, por favor, y dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Ahot, en otra versión dice Ehud, no importa porque tiene que ver con la traducción. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Parece que murió el que tenía control de la situación y todo se descontroló. Parece ser que hay personas que esperan que alguien fallezca o que ya no haya alguien que los controle para hacer lo que quieren. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Esto parece muy llamativa esta expresión, pero tiene que ver con que Dios los entregó. Es la misma expresión que aparece en el libro de Romanos capítulo 1, que Dios los entregó a una mente depravada. Es como que no pudo frenarlos porque el pueblo de Israel se desenfrenó queriendo hacer su propia voluntad y Dios dijo, bueno, si no quieren estar conmigo o no quieren hacer mi voluntad, arréglensela como ustedes pueden, y así les fue al pueblo de Israel como también nos va a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arosec Goin. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué será que tenemos que clamar a Dios cuando todo va mal o cuando las situaciones están malas? Bueno, aquí también pasó lo mismo que pasa con muchos de nosotros. Yo fui uno de ellos que clamé a Dios porque mi vida o las situaciones que me tocaban vivir no eran las mejores. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel. Ya se la llamaba así a esa palmera porque había generado un hábito Débora de sentarse en ese lugar, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak. ¿Quién era Barak? Era el jefe de los ejércitos de Israel, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y bueno, el resto de la historia es que Barak enfrentó al ejército cananeo que estaba oprimiendo a Israel por casi 20 años y vencieron. Pero todo fue un acto milagroso de Dios esta victoria, porque era imposible que vencieran. Y ya te voy a decir por qué. Pero el cambio tiene que ser verdadero, si no, no es cambio. Hay personas que cambian por emociones nada más y otras que cambian realmente. Hay un cambio sincero, integral. Y aquí por lo menos 3 cosas surgen de este pasaje. Es para mucho más, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 de Jueces relata del caso de Débora y después el cántico de Débora y detalla cómo fue la intervención sobrenatural de Dios. Pero vamos a hablar del cambio en esta noche. El cambio se nota, por ejemplo, cuando dejamos de tener enemigos innecesarios. Vos me podrás decir, pastor, yo no tengo ningún enemigo, y yo te puedo asegurar que sí tenés un enemigo por lo menos, o 1000 enemigos por lo menos, y me estoy refiriendo a Satanás y a sus demonios. La Biblia dice que él es enemigo del pueblo de Dios. Esa no es una opción de tenerlo o no tenerlo, es algo real y nosotros tenemos que tenerlo a raya, con oración, con fe y con reprensión. Algunas personas dicen, el diablo me está haciendo pedazo, pastor, usted no sabe cómo me está dejando el diablo. Bueno, porque vos lo dejás. Si nosotros no le permitimos al diablo, él no va a tener ni arte ni parte en nuestras vidas, porque Dios nos dio autoridad para echarlo, reprenderlo y que ni siquiera moleste. Hay personas poseídas, quiere decir que el diablo toma sus vidas bajo control y las ocupa como si fuesen casas. En el primer culto, por ejemplo, había una persona que tenía espíritu de burla. Y después gente que colaboró, inmediatamente intervino, yo le hice señas, porque pasaron y le hice señas,
porque me daba cuenta, porque había un espíritu de burla. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba burlándose, riéndose, y justo cuando yo estaba hablando de Jesucristo. Por lo menos yo los veo a todos ustedes muy serios. Pero si lo viera alguno riéndose, enseguida le digo al colaborador, al seguridad, y bueno, algo tenemos que hacer para remediar la situación. Porque el maligno existe. En la Edad Media, en el concepto judío, se consideraba que había por lo menos 10.000 demonios por cada persona. Así que el endemoniado gadareno tenía una legión que se considera que eran de 100 a 1.000 soldados en el concepto romano, pero Jesús lo confrontó y no importa que fueran 100, 200, 300, 500, 1.000, se fueron despavoridos, atemorizados porque no pudieron ante la autoridad gloriosa de Jesucristo. Y tampoco van a poder ante tu autoridad en Cristo Jesús. Por eso Dios nos ha dado autoridad para ejercerla en el nombre de Jesús. Y dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Hay alguno que cree en el nombre de Jesús aquí? Echarán fuera demonios. Y saldrán y no tendrán ni arte ni parte ni podrán ni acercarse. Por eso cuando el maligno está haciendo un picnic a tu alrededor, es obvio que lo has dejado. Es obvio que le has dado lugar. Por incredulidad, por pesimismo o pecado, el maligno toma lugar. Ese enemigo no lo podemos evitar. Lo podemos evitar, mejor dicho, pero va a estar rondando, a ver si nos descuidamos para meterse. Esto no es para que estemos obsesionados. Hay personas que se obsesionan y están... No, tenés que vivir una vida de victoria, disfrutando la vida en Cristo Jesús. Y cuando vos estás tomado de la mano de Dios, absolutamente consciente de que está tu fe puesta en Cristo Jesús, el diablo no se acerca a tu vida. Amén. Pero hay un enemigo interno del cual también te quiero hablar. Ese es innecesario. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, que los enemigos eran los mismos israelitas. ¿Por qué? Porque cuando estaba Ahot, él controlaba la situación, él monitoreaba la situación, él ponía orden. Pero murió Ahot y la cosa se desordenó, la cosa se descalabró. Ya nadie tenía ningún tipo de contención, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay personas que no se dan cuenta que son autodestructivas, hay personas negativas, pesimistas, rencorosas, se matan a sí mismos. Hay personas que están todo el tiempo alimentando su orgullo, su ego, y son personas que favorecen al maligno. Hay personas que son enemigos para sí mismos. Se escapan de todo lugar culpando a los demás, pero tarde o temprano, y espero que sea más temprano que tarde, se dan cuenta que ellos son los causantes de los problemas. Miren, estaba leyendo un libro de ingeniería, de ciencia, donde decía, cuando busques la solución a un problema, primero fíjate en las causas. Y a veces los que buscan soluciones a sus problemas no se dan cuenta que ellos mismos son problemáticos y están culpando a otros. Hay personas realmente que son peligrosas. Nosotros mismos somos peligrosos. Podemos cometer errores, equivocaciones y tener situaciones que nos van a afectar con algún daño, con alguna consecuencia que se podría evitar. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener una permanente vigilancia sobre nosotros mismos y no pensar que ya somos perfectos, virtuosos, humildes, buenos, porque es mentira. Nosotros tenemos que todo el tiempo tender a eso. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Cuando vos digas, ya llegué, ya lo logré, ya alcancé, ahí ya estás empezando a caer. Porque antes de la humillación, dice la Biblia, viene la exaltación. Hay personas que se exaltan a sí mismos y terminan siendo destruidos. Hay personas que no se dan cuenta, pero son problemas para sus propias vidas. Hay un enemigo interno. Parecía que ellos funcionaban bien cuando alguien los controlaba. Si estaba la autoridad presente, poniendo una vara de orden y rigidez para tomar control, ellos eran mosquitas muertas.
pero cuando el gato se fue, los ratones hacen fiestas. Y hay personas así que están como contenidos porque los están vigilando. Qué triste que sean así los del pueblo de Cristo. Qué triste que cuando falte la autoridad, los que deberían honrar a la autoridad son los que peor se comportan. Porque no hay otro lugar, a menos que aprendas la autoridad por el bate o la prepotencia o la brutalidad, no vas a encontrar o aprender la autoridad en otro lugar que no sea en la iglesia de Jesucristo, que es por el amor. Hay un enemigo eterno también. Mira lo que dice el versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. Dios nos libre en caer en las manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Dios es juez, justo y equitativo, y Él va a dar a cada uno exactamente lo que cada uno merece. Nadie podrá decir nada que Dios no lo sepa. Decíamos el martes pasado que cuando los libros se abran, y no hay un libro, hay varios libros, y no es porque Dios tenga falla de memoria, sino porque nosotros necesitamos saber que a Él no se le pasó nada y que Él sabía perfectamente todo, exactamente todo lo que estaba pasando, por más que nosotros no lo viéramos a Él. Él nos estaba viendo. Y hay personas que no se dan cuenta que con Dios tenemos que estar en paz. Billy Graham, el famoso evangelista que ya murió este año pasado o 2 años atrás, escribió un libro que se llama Paz con Dios. Cuando vos tenés paz con Dios, tenés paz con vos. Sin embargo, hay personas que no tienen paz en sí mismos. Están llenos de terrores, turbulencias, rencores, broncas, insatisfacciones, amarguras, y no se ponen en las manos de Dios para que Dios haga el milagro en sus vidas. Sus complejos, sus miedos, sus mambos, sus ñañas, les hacen vivir vidas turbulentas, llenas de miedos. Pero si se encomiendan a Dios, Dios los toma y los mima. Pero tienen que encomendarse a Dios y ponerse a su cuidado y protección. Ese enemigo eterno, dice, los vendió. Parece ser que Dios intentó varias veces y de hecho nosotros por la Biblia sabemos que Dios prolonga su misericordia para con nosotros, para ver si nosotros nos arrepentimos. Y Él espera. Su misericordia no es paciente, sino longánime, es decir, que tiene una paciencia que se elonga, es un término bíblico. Dios tiene misericordia y paciencia para con nosotros, esperando a que todos nosotros nos arrepintamos y lo reconozcamos. Pero hay gente que dice, no quiero saber nada de Dios, hoy me trajeron a la fuerza. A ver, no, parece que nadie vino a la fuerza hoy. Hoy me trajeron a la fuerza, hoy me estuvieron convenciendo, hoy vengo, pero no quiero ni saber nada. Bueno, hay gente que no quiere saber nada con Dios, se va lejos de Dios, prefiere otro camino y termina entrando en camino de perdición. Y ahí está Satanás, que le abre una avenida ancha y espaciosa que la Biblia dice conduce al infierno, pero el camino angosto y estrecho es el que va al cielo. Sin embargo, muchos quieren ir por ese camino de perdición, pero Dios nos trae con amor, nos invita a venir a Él porque Él quiere bendecirnos. Pero parece que ese mensaje llega distorsionado a la mente de las personas porque se alejan cada vez más y más de Él en vez de acogerse a los brazos amorosos de Dios que nos quiere abrazar con mucho amor a todos para bendecirnos. Hay un enemigo eterno que va un día a intervenir a favor de aquellos que se le opusieron y ahí determinará su veredicto. A sus hijos les dirá, entren al seno de Abraham, entren al cielo, al camino eterno, la gloria del cielo, pero a los que no estuvieron con él les dirá lamentablemente, idos al infierno con Satanás y sus ángeles, para lo cual fue creado el infierno. Pero hay un enemigo externo, y a este te quiero llamar la atención también. Fíjense, dice el capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, quien tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a Israel por 20 años.
20 años hacía que Israel venía sufriendo opresión. 20 años que Sísara montaba sus carros bien herrados y caballos para ir en contra de Israel, pero se habían mantenido como a raya, pero cada vez se acercaban más. Y dice la palabra que los caminos se habían deshabitado, había mucha desolación, había mucho temor, la gente estaba muy asustada porque cada vez el enemigo se acercaba más. Y era imposible vencer ese enemigo tan numeroso y más que tenía tantos carros que eran carros de guerra. Es como si nosotros nos enfrentáramos a Estados Unidos, ellos aprietan un botón, ¡pum!, desaparecemos. Hoy la guerra es de esa manera y en aquel entonces el poderío militar de los cananeos estaban acechando a Israel y eran superiores en gran manera a los israelitas. Según el historiador Flavio Josefo, dice que era considerado entre 100 y 150.000 enemigos que estaban acechando a Israel. Y el pueblo de Israel tan solo eran 10.000 y después en el capítulo 5 por el cántico de Débora parece que fueron como 40.000 que se animaron a pelear esa batalla confiando en Dios. Era imposible pensar lógicamente y con el sentido común que ese pequeño pueblo de Israel, que a su vez eran pastores y ganaderos y agricultores, se iban a enfrentar a tan poderosos soldados. Era imposible pensar que ellos ganaran. Sin embargo, ganaron, porque Dios intervino. Y esta es la fórmula que tenemos que usar nosotros cuando tengamos una situación que es humanamente imposible. No la vamos a pelear solos, es imposible. Hay personas que por su ego se fortalecen y como una persona dijo, el ego es un poderoso simulador. Yo lo voy a poder lograr, yo me voy a sobreponer. Pero sabemos que ante una situación límite, humanamente imposible, no podemos hacer nada. Esa era la situación que gobernaba a Israel. Sin embargo, estaba Débora. ¿Y quién era Débora? Una sierva de Dios, ungida, una persona que recibía la revelación de Dios, profetiza y era consejera en Israel, que se acostumbraba a sentar y a recibir al pueblo que venía con sus quejas, sus problemas, sus necesidades, y ella les brindaba aliento, los alentaba y les transmitía la palabra de Dios. Y ella se enteró de todo esto. Y ella no soportó, la cosa comenzó a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo externo era poderosísimo y era imposible que la situación continuara. ¿Por qué? Porque ya llevaba 20 años de opresión. Y hay mucha gente que está sufriendo desde hace mucho tiempo diferentes cosas. Y se siente sola, desamparada, como que no hay solución, se resignó, hasta se acostumbró a vivir con el problema, como que le toca esa cruz y que va a morir con esa cruz y que ya no hay ninguna otra solución. Y las personas que piensan así generalmente son personas que pecan por incredulidad y no confían en que Dios puede hacer un milagro y revertir toda situación que a los ojos del hombre es imposible que suceda. Pero lo más lindo es que Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios los hace. Débora confiaba en 3 cosas: en la palabra de Dios, en el poder de Dios y en la provisión de Dios. Si vos no confías en estas 3 cosas, va a ser muy difícil que venzas. En la palabra de Dios tenés que creer lo que lees. Tenés que creer en la palabra de Dios, que es milagrosa. Dice la Biblia que es viva y eficaz. O sea que a medida que vos vas leyendo la Biblia, Dios te va hablando y lo que te va hablando va entrando en tu ser. Dice, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón y no hay nada encubierto ante su presencia. Cuando vos vayas a la Biblia no vayas como si fuera un libro común y corriente como lo lee cualquier expresidente. Me acuerdo, Carlos Menem citaba textos bíblicos. Y muchos otros. Yo he visitado senadores, he visitado embajadores en otros países y me citaban textos bíblicos. Pero no te impresionan, porque cualquiera puede saber un texto bíblico de memoria, ¿no es cierto? Aquí hay muchos que saben un montón de textos bíblicos de memoria. Pero el tema no es saberlos, el tema es vivirlos. El tema es que vos lo entiendas. Recordar lo que te dije muchas veces, el conocimiento es acumulativo.
el entendimiento es vivencial. Vos tenés que entender lo que conocés. Si no lo entendés, lo que conocés no te sirve de nada. Vos tenés que vivir lo que conocés. Por eso Débora conocía en la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios y sabía que tiene poder para transformar, para bendecir, para ayudar, para animar, para corregir, para instruir, para llenar de esperanza. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Débora sabía todo eso. Por eso ella confiaba en la palabra de Dios, pero también en el poder de Dios. Dios tiene poder supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él todo lo puede. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Por eso vos tenés que creer en el poder de Dios. Señor, yo doy por hecho que tú estás conmigo como poderoso gigante. Por eso Jorge decía recién, o en el culto anterior, que nosotros a veces decimos las cosas de palabra, pero no creemos lo que decimos. Dios es poderoso y yo vivo una vida... Si vos crees que es poderoso Dios, tenés que vivir poderosamente. Lo tenés que declarar. Si vos crees que Dios te va a bendecir, dalo por hecho, porque ya nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual. Pero algunas personas están esperando la bendición. Espero que venga, espero que Dios me bendiga, espero que Dios se acuerde de mí. Dios ya se acordó de vos, de mí. Al morir Cristo en la cruz nos hizo completos en Él. Y vos tenés que darle gracias porque ya estás completo en Él. Pero algunos dicen, no, todavía me falta. Empezá a darle gracias a Dios por lo que tenés. Porque lo poco que tenés es lo que a Dios le agrada que le reconozcas. Débora lo sabía muy bien y representaba a Dios de manera correcta. En Jueces 5:13 dice, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Marchó por él en contra de los poderosos. A medida que vos entrás a servir a Dios y entrás a representar a Dios, no tenés que tener ningún temor de enfrentar a quien sea, no con enfrentamiento belicoso ni hostil. Ojo, no salgás sacando pecho como diciendo acá vengo yo, sino Dios está conmigo, Dios me ha usado, Dios me ha elegido, Dios me ha salvado. Cuando vos tenés esa creencia, no entrás como un pollito mojado ahí, sos respetuoso, sos una persona amable, sos una persona gentil, pero entrás con absoluta seguridad que te da el cielo, porque el cielo te respalda. Eso era lo que creía Débora, y por eso Débora se animaba a pensar que todo iba a cambiar principalmente ante ese enemigo externo, poderosísimo, que escapaba a su dominio, pero no al dominio de Dios. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara. ¿Quién era Sísara? El general del ejército cananeo. A todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 y 5 nos damos cuenta que hubo una pelea, hubo una batalla, obviamente, pelearon, pero el que invirtió principalmente lo más para que esa batalla fuera toda una bendición y un éxito para el pueblo de Israel fue Dios. Ya vas a ver lo que hizo Dios para que eso se revirtiera, porque era imposible pensar que los israelitas pudieran vencer ante tan tamaño ejército. Dice, y acá Débora, miren, en el capítulo 5, versículo 15, ya nos encontramos en el cántico. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron agua, los montes temblaron delante de Jehová. Aquí está haciendo Débora, está haciendo memoria de lo que pasó en el monte Sinaí con Moisés, de cómo Dios se manifestó poderosamente con Moisés. ¿Por qué? Porque Débora conocía la historia, conocía la palabra de Dios, no era un ignorante, no era una persona que no sabía ni siquiera quién era Dios, ni por qué estaba Dios con ella, ni por qué tenía ella que confiar de la manera en que tenía que confiar para que las cosas se revirtieran. Y acá viene lo que hizo Dios en el capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara,
los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente de Cisón. No sé si te das cuenta que cuando Dios interviene, el cielo lo respalda. Y cuando los hijos de Dios marchan, el cielo los respalda. El famoso historiador Flavio Josefo dice que en ese tiempo, en esa batalla, hubo una situación de constelaciones, de estrellas, de meteoritos, de lluvias, de granizos, tremendas pedradas que caían del cielo y fue un gran aluvión, inclusive lluvia torrencialmente que barrió a todos los enemigos y los destrozó. Y el pueblo de Israel tuvo victoria. Quiero decirte, iglesia, que cuando nosotros contamos con Dios, Dios cuenta con su poder. No es cuestión de decir cuento con Dios así culturalmente como algo que se dice, sino que tenemos que creer que Dios está moviendo todo su armamento para ayudarnos en cualquier situación que escape a nuestro dominio. Por eso no temas, manada pequeña, le decía la palabra. No temas, manada pequeña, es decir, no tenemos que temer, no tenemos que tener temor, sino confiar en Dios y en su intervención milagrosa y sobrenatural. Amén. El cambio se nota cuando tenemos nuevas relaciones y que agradan a Dios. El cambio se nota cuando tenemos nuevas relaciones y que agradan a Dios. Esto es muy importante porque en este tiempo de tanta carencia afectiva, la gente está esperanzada en cariño, en amor, en afecto, en amabilidad, y cada vez a medida que pasa el tiempo eso se va a destacar muchísimo más. Ahora me llama la atención de muchos están conectados a internet, a las redes, en Facebook. Hay gente que dice, tengo una amiga, tengo un amigo, y gente que dice, tengo como 200 amigos en Facebook. No son amigos, son contactos. Para ser amigo es otra cosa. Pero quiero advertirte de esto, porque muchos inclusive llegan a entregar su corazón. Hay estafas a través de internet de gente que está sola y se deja llevar por un buen discurso de alguien que está queriendo sacar provecho y le hace creer que está enamorada o enamorado y termina estafando a la persona. Esto es algo que estoy comentando al margen. Pero hay mucha gente engañada al respecto. Y te lo digo porque tengo pruebas. Pastor, ¿cuáles son? Apúrese, dígamela. ¿Se acuerdan cuando les conté una vez que fui a Mar del Plata y me puse a hablar con un hombre de mi edad, jovial, por supuesto? Y me dice, yo en Luján tengo una amiga, me lo dijo como 3 o 4 veces. ¿Quién es tu amiga? De chusma, quería saberlo. ¿Quién es tu amiga? Y me dice, fulana de tal. Digo, ¿tu amiga? Esa persona tenía mi edad y esa amiga tenía como 14 o 15 años. Pero no sabía que este era un jovial como yo. No, se creía que era un chico de 14 o 15 años. Cuando yo le conté, porque yo soy buchón, vine y le conté, le dije, ¿vos sabés con quién estás hablando que es tu amigo? Ah, sí, somos amigos hace ya como 1 año y medio. Siempre chateamos, todas las noches chateamos. A este hombre también le dije unas cuantas cosas. Le dije, mira, te quiero poner al tanto porque esta chica es así, así. Le digo, ¿vos sabés eso? Sí. Le digo, ¿por qué seguís? Bueno, porque no quise cortar. No, en serio, es tremendo. Pero esta chiquita, o esta chica, perdónenme las que tienen 14 años, esta chica no sabía que este hombre tenía esa edad. Estaba engañada. No sé si sabés que hay quienes están hablando con una persona supuestamente hombre y es mujer, y otros que están hablando con un supuesto mujer y es hombre. Hay muchos casos así. Y que la foto que ven en Facebook no es la misma que esa persona tiene. Hay muchas cosas de estas y después no diga que no te lo dijeron. Porque eso sale todos los días en el noticiero. Pero ¿a qué voy con esto? Que a veces hay personas que les cuesta muchísimo la relación cara a cara. Por timidez, por complejos, por un montón de ñañas, no se animan a relacionarse. Les cuesta. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque miren lo que viene ahora. Relaciones internas. En el versículo 6 dice que Débora envió a llamar a Barak,
que era el jefe del ejército de Israel. Podríamos decir, era un líder en la iglesia. Era un miembro de la iglesia de Iben. Y lo llamó. ¿Por qué? Porque lo conocía. Tuvo una relación de equipo, ministerial. Yo no sé a cuántas personas conoces en la iglesia, pero hay gente que viene hace mucho tiempo aquí y no conoce a nadie. A veces vienen los líderes y me dicen, pastor, estoy viendo a tal persona para que pueda ser líder en la iglesia. Y yo dije, les muestro una cara que ya los desilusiono. ¿Pero por qué? Porque fíjate bien, por favor, esa persona no habla con nadie, no saluda a nadie. Esa persona no tiene relacionamiento con la iglesia. Débora tenía relacionamiento con la iglesia. Débora tenía relacionamiento con Barak. Barak era un líder de una rama celular, a tal punto que él tenía como 10.000 guerreros en su entorno. Y Débora, con su influencia de profetisa y de sierva del Dios Altísimo, lo convocó para encontrar una solución a ese problema que afectaba a toda la nación de Israel. Hay personas que no están relacionándose con la iglesia, hay personas que no se relacionan con los miembros de célula, hay personas que no están en célula, hay personas que no conocen a nadie. Me acuerdo una vez, y lo cuento, por favor, ya pasó hace tiempo esto, pero una persona me dijo, porque yo estaba bien, no estaba viniendo más a la iglesia, la fue a visitar, y me dice, porque yo estaba bien integrado a la iglesia, bien integrado a la iglesia. Y yo dije, perdóneme, pero usted no estaba bien integrado a la iglesia. Sí, iba todas las noches, todos los domingos iba. Dije, usted no estaba bien integrado a la iglesia, usted estaba integrado a una actividad de la iglesia, pero no a la gente de la iglesia. La iglesia no son actividades, la iglesia no son paredes, la iglesia somos nosotros. Vengan 3 voluntarios, por favor, rápidamente. En el primer culto y el segundo culto los llamé. Mire, pero los felicito, no tengo que rogarles, muy bien, guapos. Y ahora vengan los 2 más grandotes de la iglesia, vengan los 2 más altos de la iglesia. Los 2, vamos a ver, bueno, Leo, vení. Pero vengan los 2. Hay más grandotes ahí, vengan. Vení, Emiliano, vení, Lucas, vení, así te muestro. Bueno, acá viene otro, mire, estos son gigantes todos. Bueno, acá está también otro grandote. Pero los más grandotes son los que caen más fácil. Perdón, no me quiero meter con ustedes. Pero bueno, me olvidé lo que iba a hacer. Bueno, vamos a hacer de cuenta que nosotros estamos agarrados, estamos entrelazados así, miren, agárrense así. Estamos entrelazados así. Agárrate vos también. Y ahora, estos 3 últimos, ustedes quieren sacarnos a nosotros de soltarnos. Agarren, tironennos. Hagan fuerza ustedes, ¿no? Porque ya veo que nos desparran. Bueno. Se fue el que estaba más flojo. Bueno, gracias. Es una idea nada más. Por eso vos tenés que estar en célula, tenés que estar integrado a la iglesia, fundamentalmente vinculado al cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que nos da la bendición de Dios y es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y nosotros no tenemos que ser extraños unos de los otros. Yo sé que hay personas que están muy miedosas y tienen problemas porque han sido defraudadas, desilusionadas, heridas, estafadas, qué sé yo. Por eso te pido que leas el libro Desarrolla tu sexto sentido, para que no seas más engañada en cuestión de fe ni emoción. Pero no podés negar a la iglesia de Jesucristo, el mejor invento de Dios, por la cual Cristo murió y se dio a sí mismo. Vos tenés que amar a la iglesia, bendecir a la iglesia y estar allí integrándote a la iglesia. No tenés que darte en el sentido de decir, bueno, abro mi corazón, aquí está. No seas como yo era, que apenas llegué a la iglesia, empecé a contar todos mis chanchullos, todas mis necesidades, todos mis problemas, todas mis carencias. Y después había gente en la iglesia chusma, había gente en la iglesia que era chismosa. Y yo me enteraba y me dolía tanto. Por eso, cuando entendí que la murmuración es pecado, y que vos no tenés que abrir tu corazón con cualquiera, sino con personas maduras, discretas,
y que te aman y que van a bendecir tu vida y no que van a escracharte o calumniarte o descalificarte. ¿Cuántos están entendiendo esto? Había una relación de amistad ministerial y una relación con propósito entre Barak y Débora, y ambos buscaron una solución. Pero también en las relaciones eternas, dice en el versículo 3 del capítulo 4, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y vos tenés que aprender a clamar a Jehová, a vincularte con Dios, a estar en comunión con Dios. Hay personas que se olvidan de Dios, hay personas que no piensan en Dios, hay personas que no tienen relación con Dios, no pueden ser bendecidas porque parece como que no lo necesitaran a Dios. Y Dios quiere mantener esa comunión con nosotros. Por eso dice Pablo, orad sin cesar. ¿Cómo podés orar sin cesar si no estás mentalmente vinculados con Dios? No tenés que venir a la iglesia para estar así y ponerte cara de religioso y de consagrado para orar a Dios. Podés estar cuando haces cola en un negocio, cuando vas en el auto, cuando lavas los platos, cuando barrés. Agradecerle a Dios, orá a Dios, vinculate con Dios. Pero hay personas que no se acuerdan de Dios. Y eso es gravísimo, gravísimo. Vos tenés que acordarte de Dios porque Dios te salvó, te bendijo. Dios te liberó de maldiciones y de muchas cosas, y aún lo puede seguir haciendo. El pueblo de Israel clamó a Jehová. Yo dije al principio que era triste que nosotros viniéramos a la iglesia cuando las cosas nos van mal. Pero es como el hijo que le va a pedir plata a su padre, pero después ni afecto, ni amor, ni cariño, ni interés, nada. Qué triste, ¿no? Qué lindo sería que hubiese una relación de amor fluida, natural. Eso es madurez. Por eso vinculate con Dios con madurez. Él sabe si hay un interés mezquino en tu corazón. Él sabe si estás buscando fama, poder o alguna otra cosa. Él sabe todo eso. A Él no lo podemos engañar. Él sabe si vos tenés interés o no tenés interés, o venís forzado o no venís forzado. Él lo sabe todo. Pero Él quiere que vos realmente entres en una comunión personal con Él, porque Él te quiere bendecir en gran manera. Pero algunos parece que no lo creen todavía. Pero acá hay un tema más. El cambio en las relaciones externas. Vinieron pues a Sísara las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Te pido por favor paciencia, interés y que reanimes tu estado de atención, porque aún falta un poquito, pero no quiero perder porque viene lo mejor. Mirá, acá hay una clave. Vinieron pues a Sísara. ¿Quién era Sísara? El jefe, el capitán del ejército enemigo. Las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Esta es una figura. Sísara era el enemigo y se enteró de que Barak, que era el jefe del ejército del pueblo de Israel, había subido al monte Tabor. Siempre que vos leas en la Biblia que subieron, es elevarse espiritualmente. Es una imagen que nosotros tenemos que conocer, es elevarse al monte de la oración, es elevarte a la comunión con Dios. Y eso es glorioso. Cada vez que vos enfrentes un problema y tus enemigos te acechen o haya una circunstancia límite que está torturando tu existencia, elevate espiritualmente. Subí al monte de la oración, subí al monte del cual viene nuestro pronto socorro y nuestro auxilio en la tribulación. Eso es lo que nos dice el salmista. Aquí hay una figura que daba garantía de que Barak, Débora e Israel iban a prevalecer en la batalla. Hay personas que tienen pruebas y en vez de elevarse espiritualmente se desaniman, se deprimen, se quejan, despotrican, andan con amargura, andan con rencor, con bronca, se quejan de Dios y andan muy mal, y eso no puede tener bendición de Dios. Eso, olvídate, no puede tener bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando vos tenés un corazón que crees en Él y sabes que Él te va a bendecir porque Él quiere bendecir tu vida siempre. Amén. Pero acá entramos en la última parte. El cambio se nota cuando tomamos buenas decisiones.
Una buena decisión es hacer la voluntad de Dios. Una buena decisión es hacer la voluntad de Dios. Pero te pregunto, ¿sabés cuál es la voluntad de Dios vos? Capítulo 4, versículo 6 dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor? ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? ¿Quién está diciéndole a quién? Está Débora diciéndoselo a Barak. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Parece una confrontación. Como que alguien que sabe cuál es la voluntad de Dios y le está preguntando a otro que por qué no la está haciendo. Y hay personas que saben cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacen. Pero hay otros que saben cuál es la voluntad de Dios, la hacen y quieren que otros también la hagan. Pero hay otras personas que sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no les importa que otros que deberían saber cuál es la voluntad de Dios, no la estén haciendo. Y una vez vino alguien a decirme, pastor, le quiero contar algo. Y yo le dije, ¿por qué no confrontás vos esta situación? Que era una situación de pecado. No me animo. En otra oportunidad alguien me dijo, no, porque temo perder mis amistades. Bueno, quiero decirte que nosotros tenemos que tener firmeza, no flojera, para confrontar cuando sea necesario, porque si no, somos cómplices. Y qué triste es cuando somos cómplices de pecados que vemos y no nos animamos a decir nada por miedo a que nos echen, por miedo a que nos rechacen, por miedo a que se burlen. Vos tenés que confiar en Dios, que Dios te va a respaldar. ¿Te acordás del caso que conté de una persona de aquí que vino diciéndome que en donde trabajaba la querían obligar a mentir? Y que ella se negó a mentir y la amenazaron de que le iban a echar si no mentía. Y ella dijo, échenme, pero mentir no voy a mentir. Y le echaron. Y después consiguió un trabajo mucho mejor. Porque Dios siempre tiene preparado lo mejor para nosotros. Si vos crees en que Dios es un papá amoroso, tenés que creer que Él tiene lo mejor preparado para tu vida y no lo peor.